A ver, venga. Dame. Ismael. Venga, ponte por aquí. 1, 2 y 3. Son las 5:20 en Gareno, Ecuador. Perfecto. Này còn lấy cái này. Buông hát vậy này mắt em không ăn đây này. Bien cariño. No solo eso. Van a ver, ya, oye, está poco nada. Sí, muéstranos. Nuestra segunda visita a la selva es un poco por negocio, porque hemos conocido a este chico, Marc, que está creando una empresa en la que compran a mujeres indígenas o de comunidades aisladas artesanías que hacen ellas mismas para promover que sigan siendo artesanas y que puedan vivir de ello, y él luego lo vende en Europa. Pero entonces él quiere comunicar la historia y entonces por eso hemos seguido la pista hasta aquí, y aquí estamos. Hemos llegado a un sitio cerca del río Napo, que no puedo pronunciar, y muy amable las chicas de la asociación con la que Marc ha contactado nos han dejado esta casita donde vamos a dormir las próximas 2 noches. Y bueno, pues acá estamos. Esa es nuestra cocina, y ahí es donde se supone que recolectan el agua de lluvia y nos bañamos ahí, pero hoy no hay agua, así que nos vamos al río a hacernos un poco de aseo. Aquí es donde vamos a dormir, y tenemos que montar una tienda de campaña para que no nos coman los mosquitos. Que si nos hubiéramos enterado bien y nos hubiéramos explicado de cuál era la necesidad, hubiéramos comprado una mosquitera y perfecto. Pero bueno, al final esto a nosotros tampoco nos va a costar extra. Pues aquí hemos cocinado, bueno, Álvaro ha cocinado, compartiendo con una tarántula que está ahí pero no se ve, y un ratoncillo. Toda una aventura. ¿Qué? Nosotros vamos a dejar. Vamos a ver dónde está la yuca
y hasta dónde tienen que caminar las mujeres para ir a recogerla, para llevarla a la casa y hacer chicha. Con esa hoja tienen que coger un poquito Ajá. para que puede cosechar la raíz más yuca. Aquí es donde plantan la yuca. And the whole point of putting the leaves on it is to keep the soil moist. Yeah. Because that will lose Pero la semilla es bonita, ¿no se usa para artesanía? Usan para el collares. Sí. Sí. O este árbol ya lo conocemos. We were in Bolivia. Si no habéis visto nuestro vídeo de Bolivia, podéis ver uno más impresionante con las raíces para afuera. He said, like the roots, the longer you do it with the leaves, the longer the yucca would be. So, But it could be easily that Ina Lara, Waka Ina Álvarez. Hindi nene kina nene, kakao kami Era un vampiro que era but apparently like all these things that you put in the back, she was doing all those and the doctor of her sister done and basically it's been puta. Tina, güey, acabamos de estar con una de las abuelitas que hace las artesanías, nos ha contado su historia y cómo fue el primer contacto con la gente de fuera, que solo fue hace unos 60 años, o sea, muy reciente para esta gente, y que la intentaron atrapar y ella salió corriendo y le dispararon. Y ella tan amable nos ha explicado cómo hace las cosas, que le enseñó a su abuela y cómo lo va pasando generación entre generación. Ha sido súper especial. Historia viviente totalmente. Y me ha pintado la cara con las semillas que encuentran en los árboles y que destiñen. Y normalmente esto lo solían hacer después de hacer las artesanías. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer a la familia que nos ha ofrecido alojamiento en esta comunidad y la verdad que muy interesante, nos estuvieron contando de sus tradiciones y de las tradiciones guaraní. Su forma de ver la vida también, o
su momento actual. Muy interesante. Muy interesante porque también hay que tener en cuenta que es, como dije antes, ellos solo llevan desde 1956 contactados, que le dicen aquí. Y bueno, esta familia vino ayer por la noche y trajeron esto para cenar. Imaginaros mi cara cuando entro en la cocina yo solo y aparece... Primero me asusto porque huele a quemado y todo es de madera. Entonces digo, se va a quemar, algo se está quemando. Luego me asusto porque una polilla así de grande, del tamaño de mi cara, casi se me mete en la boca. Y luego me asusto porque me acerco al fuego y veo unos piececillos y unas manitas. Y luego me doy cuenta de que es un mono que Ya mismo. no estaba yo esperando, no estaba preparado para eso. Hoy nos vamos en canoa a ver otras comunidades más abajo y los campos de cacao. Nada se puede mantener, tienes que mantenerla tú solo, dale. Se te ha escapado la ardilla ya. ¿No?
Mm.